Bienvenidos a todos, bienvenidos, buen día. Bueno, estamos aquí nuevamente reunidos para seguir compartiendo. Estamos viendo el último capítulo de este libro, Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, un capítulo sumamente interesante y de verdad que es fantástico que el autor haya puesto este capítulo porque todos los capítulos del libro se componen de los 13 principios para el éxito, de los 13 principios para generar riqueza, que es lo que nos comparte Napoleón Hill. Y este último capítulo, él nos habla de los temores básicos, ¿ok? Y estábamos viendo, acabamos de empezar el último capítulo, el capítulo 15, y estábamos viendo acerca del temor a la pobreza. Y veíamos el día de ayer, y voy a volver a leer ese párrafo porque me parece sumamente interesante, el darnos cuenta de todo lo que puede causar este temor. Es impresionante realmente. Voy a poner a compartir la pantalla para poder revisar esto que nos decía el autor, porque definitivamente hay que tenerlo presente, hay que darnos cuenta de todo lo que nos causa este temor para hacernos cargo, porque de eso se trata. Vamos a ver, aquí nos decía, fíjense, el temor más destructivo nos decía, y nos decía que el temor es un estado mental, ¿ok? Pero quiero volver a leer esta parte en la que nos hablaba. Nos dice, este temor, fíjense todo lo que causa este temor paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de la imaginación, elimina la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, desanima la iniciativa, conduce a la incertidumbre de propósito, estimula la postergación, elimina el entusiasmo y convierte el autocontrol en una imposibilidad. Le arrebata a uno el encanto de la personalidad, destruye la posibilidad de pensar con exactitud, distrae la concentración del esfuerzo, domina la perseverancia, reduce la voluntad, la fuerza de voluntad a la nada, destruye la ambición, ensombrece la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible. Mata el amor y asesina las emociones más exquisitas del corazón. Desanima la amistad e invita al desastre en 100 formas diferentes. Conduce al insomnio, la miseria y la infelicidad, y todo ello a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia de todo aquello que podamos desear, sin nada que se ponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido y específico. Es maravilloso, de verdad, impresionante todo lo que causa este temor. Imagínense. Y es maravilloso darnos cuenta que realmente vivimos, como lo dice el autor, en un mundo de sobreabundancia y que todo lo que podemos desear lo podemos obtener. Con el tener un propósito definido, específico, podemos obtener todo lo que deseamos. ¿Ok? Sin embargo, no lo hacemos porque tenemos estas cualidades, estas características que son producto de los temores. Imagínense todo lo que causa el tener temor. ¿Qué les parece? Aquí les quiero dar el pase a ustedes para que opinen un poco, porque esto de verdad que es, es impresionante y hay que reflexionarlo, hay que hacer un autoanálisis, hay que mirar dentro para darse cuenta. Tenemos que darnos cuenta. ¿Ok? No sé si alguien quiera participar. Marilu, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos Adelante. días, compañeros, buenos días, compañeras y compañeros. Ya parezco autista. No, no soy, por si acaso. No, me parece, como tú dices, increíble, fantástico saber esto. Y para darnos cuenta de que los límites están individualmente en cada uno de las personas que creen que no es posible lograr lo que uno quiere. Gracias, Marilu. Así es, así es. Los límites están en cada persona. Y miren qué interesante, porque
es que a veces no somos conscientes de eso, a veces no somos conscientes de eso. Y fíjense que justo hoy día en la clase con mi mentor, estaba él compartiéndonos que él había estado conversando con una persona, apoyándolo, mentoreándolo, apoyándolo, y que esta persona pues no sentía, no sabía qué hacer, no tenía un propósito definido, no sabía qué hacer, encontraba obstáculos en todo, ¿no? Y entonces le decía, pero ¿qué es lo que quieres? Y no sabía qué era lo que quería, o sea, no lo podía definir, no lo podía definir. Entonces, ha ido haciendo una serie de preguntas, ¿no? Que es la forma como podemos descubrir, es la forma como también yo trabajo en las mentorías, haciendo preguntas, diferentes preguntas para que cada uno se responda y pueda ir identificando, ¿ok? Y entonces él nos contaba que haciéndole preguntas a esta persona, se dio cuenta que la persona decía que cada vez que buscaba algún trabajo o algo en que desempeñarse, pues encontraba que él tenía que tener mucha educación, ¿no? Que tenía que tener estudios superiores, que tenía que tener títulos para poder desempeñarse en alguna labor. Y él no quería estudiar, o sea, no quería ya estudiar, ¿no? Ya no quería estudiar para tener algún título o esas cosas. Además que si se ponía a estudiar le iba a tomar tiempo todavía y él quería ya desenvolverse en algo, ¿no? Entonces empezaron, o sea, ahí ya descubre una creencia, ¿no? Esta creencia de que se tiene que tener estudios y para desarrollarse o para poder desenvolverse en algo. Y hemos visto muchos ejemplos, incluso aquí el autor Napoleón Hill nos pone, nos nombra a los genios que hemos tenido en la historia, que han creado inventos maravillosos que todavía son útiles para nosotros en la vida actual, por ejemplo Edison, ¿no? Y que ellos no tenían estudios, no tenían estudios, ni siquiera habían terminado la escuela, ¿no? Entonces, en realidad es posible de otras formas, pero tienes que tener un propósito. Entonces ya él ayudó a esta persona a poder definir su propósito, a poder em, que él defina cuánto es lo que quería generar, ¿no? Entonces ya lo fue ayudando. Pero lo que quería rescatar de esta historia que él nos comentaba es que las personas tienen que identificar qué es lo que los está deteniendo. Y aquí lo que lo estaba deteniendo era su creencia de que tenía que tener estudios para poderse desenvolver en algo. Eso era lo que le estaba deteniendo. Como no tenía estudios, no podía hacer nada, entonces se frustraba y ya no buscaba más, ¿no? Entonces, fíjense que tenemos que identificar qué es lo que nos detiene. Cuando encontramos qué es qué es lo que nos detiene, empezamos a ver otras posibilidades, porque ya podemos descubrir que eso que nos detiene, pues en realidad es una creencia. Rompemos ese muro de la creencia y entonces ya empezamos a ver otras posibilidades. ¿Ok? Y es importante aquí que nos está hablando el autor de todos estos temores y fíjense que cuando tenemos estos temores, miren todo lo que nos imposibilita, porque nos quita un montón de cosas, facultad de razonamiento, facultad de imaginación, confianza en nosotros mismos, entusiasmo, nos desanima la iniciativa, fíjense, desánimo, incertidumbre de propósito, claro, no sabes qué hacer. Estimula la postergación, sigues postergando, no haces nada. Elimina el entusiasmo, convierte el autocontrol en una imposibilidad, creen que no es posible, no tienen control de sí mismos. Le arrebata el encanto de la personalidad, ni siquiera pueden desenvolver su personalidad, ni siquiera pueden desarrollar su personalidad, porque claro, si se sienten frustrados, ¿cómo desarrollan su personalidad? No pueden. Destruyen la posibilidad de pensar con exactitud. No pueden pensar, no saben qué hacer, como esta persona que les comento, no sabía qué, con exactitud no sabía qué. Después nos dice, destruye la concentración del esfuerzo, no se pueden esforzar, no pueden concentrarse en algo, ¿no? Domina la perseverancia, reduce la fuerza de voluntad a la nada. Son estas personas que ya no tienen ganas de hacer nada, nada, ¿no? Después nos dice, destruye la ambición. Claro, ¿qué van a ambicionar si creen que no pueden, que no es posible? Destruye la ambición, ensombrece la memoria,
invita al fracaso en toda forma concebible. ¡Wow! ¡Qué tremendo, de verdad! Terrible. Después nos dice, mata el amor, asesina las emociones más exquisitas del corazón, desanima la amistad, ya no tiene ni ganas de salir con amigos. ¿Cómo salen con amistades si ni siquiera pueden? Y esto, por ejemplo, a mí me pasó hace mucho tiempo, porque yo también tenía esta creencia de que tenía que tener estudios, ¿no? Y recuerdo que, claro, cuando salí, cuando terminé la escuela y todavía no podía, no conseguía ingresar a la universidad, y me encontraba con amistades y todos hablaban de los estudios que estaban teniendo y yo todavía no tenía esos estudios, me sentía mal, no tenía ganas de salir con amistades, ¿no? Entonces acá nos dice, fíjense, desanima la amistad e invita al desastre en 100 formas diferentes. Conduce al insomnio, la persona no puede ni dormir bien, no puede ni descansar bien, pensando en sus problemas, ¿no? Conduce a la miseria, a la infelicidad. Y todo esto, nos dice, todo esto a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de sobreabundancia de todo aquello que podamos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido y específico. Es decir, ¿cómo nos quitamos de todo esto que acabamos de leer encima? Con un propósito definido. Se dice fácil, pero hay todo un trabajo que hay que hacer y hay que definitivamente, como les digo, encontrar qué es lo que nos está limitando, encontrar cuáles son esas creencias. ¿Para qué? Para ponernos a trabajar en esas creencias, generar creencias opuestas que nos potencien, porque si hay alguna creencia que nos está limitando, pues entonces lo que tenemos que hacer es crear nosotros mismos. O sea, ya nos integraron creencias limitantes. Ok, ya no podemos hacer nada con eso es pasado. Ahora, ¿cómo nos hacemos cargo? De aquí hacia adelante, todo es de aquí hacia adelante. ¿Y el pasado para qué? Lo miramos para recordar la experiencia y el aprendizaje de la experiencia. No para sufrir, ni para quejarnos, ni culpar a nadie. Es para ver el aprendizaje de la experiencia. Y de ahí, de aquí hacia adelante, ¿cómo hacemos? ¿Cómo me hago cargo de esto que me pasó? ¿Cómo me hago cargo? Ok, identifico la creencia que me limita. Entonces, esta creencia me está limitando. Ok, perfecto. Ahora tengo que crear una nueva creencia que ya no me limite, que me potencie y que me invite a avanzar, a querer más, a buscar, a sentirme merecedora, a sentirme digno, ¿ok? Eso es lo que se tiene que hacer. Cada uno, crear nuevas creencias. Y una vez que empiezas a crear nuevas creencias, empiezas a ver nuevas posibilidades, empiezan a abrir las puertas, empiezas a conocer a una persona, conoces a alguien, alguien te habla de algo, escuchas de algo nuevo, se empiezan a dar las posibilidades. ¿Ok? Esa es la forma. Por eso nos dice aquí el autor, tenemos todo. O sea, vivimos en un mundo abundante. No hay límite. Hay sobreabundancia. Fíjense aquí lo que estoy resaltando. La evidente verdad es que vivimos en un mundo de sobreabundancia, de todo aquello que podemos desear, sin nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, excepto la falta de un propósito definido y específico. Tu tarea debe ser encontrar cuál es tu propósito definido y específico. Una vez que encuentres eso, hacia adelante. Nada te para. Imparable. ¿Ok? Vamos a continuar leyendo. No sé si alguien quiere decir algo. Adelante si alguien quiere decir algo. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. A ver, vamos a ver aquí en el chat. Increíble, dice Francisco. Marilu, Hola César, ¿cómo estás? Adelante. solamente recomendar los que siempre hemos escuchado. Ya esto ya lo he escuchado anteriormente y seguramente, y estoy absolutamente seguro de que todos lo han escuchado. Y también estoy seguro que los ha motivado.
los ha entusiasmado en este instante. Sin embargo, luego se han olvidado. Y es como volver a escuchar nuevamente y así, ¿no? Es como una pastillita o un energizante que dura poquito tiempo. Y para sentir esa sensación, también tenemos que tomar otra pastillita para volvernos a tener energizantes. Eh, y me parece muy interesante. Yo pienso que es una tarea constante, inmediata. Escuchar lo que estamos escuchando en este instante, implementarlo ya, en este momento, en lo más pequeño que uno esté. Si hay un temor, enfrentarlo con coraje, valor, y lo que salga del resultado es solamente un resultado. La activación de que no fue negativo o positivo es inútil, muy, pero muy superficial y no ayuda en nada. Ujú. Todo hay que tomarlo como aprendizaje. Gracias, Marilu. Gracias, gracias César, gracias, totalmente. Entonces, pues esto, a reflexionar, a hacerse cargo y a empezar a actuar, porque si no actuamos, pues como, como bien decimos, esto realmente sí nos hace reflexionar, nos hace ver, pero si no actuamos, no va a pasar nada. ¿Ok? Vamos a continuar leyendo entonces acerca de esto. Nos dice, el temor a la pobreza es, sin duda, el más destructivo de los 6 temores básicos. Ha sido situado a la cabecera de la lista porque resulta el más difícil de dominar. El temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. Casi todos los animales inferiores, Marilu, discúlpame, ¿sí? quisiera agregar algo. Y esta implementación continua y permanente, ya internalizada, siempre, 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 y lo digo por experiencia y testimonio propio, tiene que ser con un coach. Ujú, Siempre tiene que ser con un coach. ujú, Siempre, siempre, siempre. ¿Por qué? Porque nos familiarizamos con el término y más que eso, el subconsciente lo va a tomar como familiar y eso va a fluir durante el día, 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 hasta que se hace algo automático, como siempre nos has mencionado, Marilu. ujú. Como tú siempre nos mencionas, Marilu. Muchas gracias. Gracias, gracias César. Es que si no lo hacemos con un coach, con un mentor, no podemos salir de ese círculo, no podemos, porque no vemos la salida. Requerimos de alguien que nos haga ver esas salidas, ¿no? Como les compartía en este ejemplo que les compartía, esta persona no podía ver más allá, ya había encontrado cuál era su límite, ni siquiera lo identificaba, ni siquiera identificaba cuál era su límite, cuál era esa creencia que lo detenía. Y a muchos les pasa que no saben, no lo pueden identificar. Entonces sí necesitas una persona que te guíe, que te oriente, que te ayude a verte. ¿Ok? Que te ayude a que tú te puedas ver, a que tú te puedas encontrar, a que tú te puedas dar cuenta. Si requieres a alguien que te ayude, porque uno mismo no puede, ya uno mismo está en el automático, en el día a día, en los hábitos que solemos tener. O sea, yo he requerido, y por eso que a mí me apasiona el desarrollo personal, porque desde que empecé en esto del desarrollo personal, desde la primera vez que yo tuve, que yo viví un taller y que descubrí en mí misma, descubrí muchas formas de ser que no me estaban apoyando a avanzar. Desde ese momento yo me quedé conectada con el desarrollo personal y desde ese momento es que yo elijo siempre formarme, siempre estar buscando, y no lo hago sola, porque hay muchas personas que hacen un taller y después ya creen que ya tienen toda la información y todo, y después ya solitos, ¿no? Ya quieren hacerlo y siguen haciendo, incluso enseñan. Conozco muchas personas porque estoy en este mundo ya muchos años y tengo muchos conocidos, incluso coaches conocidos míos, amigos míos, que enseñan y todo, pero
dejaron de formarse ellos, porque ya obtuvieron un aprendizaje y siguen repitiendo ese aprendizaje, pero dejaron de formarse ellos. Yo a veces converso y les digo, pero bueno, cada uno con su forma de pensar, ¿no? Yo no he parado de formarme. Yo no he Marilu, parado de Marilu, formarme. Marilu, disculpa que te interrumpa. Ahora en la mañanita estaba escuchando un podcast Ujú, donde un exitoso influencer decía pues que ya estaba facturando, ya tenía muchos resultados positivos, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estaba flaqueando su relación con su esposa. Mira, qué curioso. Y él se ríe, ¿no? Los dos somos coach. Los dos, ujú. los dos somos coach. Y bueno, y él, ¿no? Como es un poquito más campechano, más abierto. Bueno, pues sin vergüenza, a ver, vamos. Y fue maravilloso, según lo que él manifiesta. Ujú, Encontró muchas herramientas que no conocía, mira, muy interesante, como coach. ujú. Y esa misma experiencia le sirvió también para sus entrenamientos como coach. Qué bonito, ¿no? Sí, Y arregló totalmente. su relación de pareja y ahora los dos hacen la empresa, los dos se complementan. No se necesitan, y eso lo aprendió ahí, no se necesita, se complementan. Gracias, Mario. Así mismo, claro, claro que sí. Así es, así es. Pero fíjate cómo es que tienen que seguirse formando, tienen que seguir dejándose guiar, tienen que seguir dejándose orientar. No puedes parar, no puedes parar, ¿no? Imagínense, uno de los grandes referentes que hemos tenido hasta hace poco, Bob Proctor, él seguía estudiando, él no paraba de estudiar, seguía estudiando. Y nosotros no podemos parar, o sea, hasta el último día de nuestros días no podemos parar de formarnos, ¿ok? Bueno, voy a continuar, vamos a ver. Ahí si los demás quieren participar también, por favor, son bienvenidas las participaciones de todos, ¿ok? Participen, si no pueden abrir su micro, pueden escribir en el chat. A mí me encanta que participen todos, ¿ok? Entonces, nos decía, el temor a la pobreza surge de la tendencia heredada del hombre a devorar a sus semejantes en el plano económico. Casi todos los animales inferiores se ven motivados por el instinto, pero su capacidad para, entre comillas, pensar es limitada y en consecuencia se devoran físicamente los unos a los otros. El hombre, con su sentido superior de la intuición y capacidad para pensar y razonar, no se come físicamente a su semejante. Obtiene mayor satisfacción cuando lo devora financieramente. El hombre es tan avaricioso que se ha necesitado aprobar toda clase de leyes concebibles para salvaguardarlo de sus semejantes. Nada produce tanto sufrimiento y humillación al hombre como la pobreza. Solo aquellos que la han experimentado comprenden todo el significado de esta afirmación, definitivamente. No es de extrañar que el hombre tema a la pobreza. A lo largo de una abundante serie de experiencias heredadas, el hombre ha aprendido que no se puede confiar en algunos de su especie cuando se trata de cuestiones relacionadas con el dinero y con las posesiones terrenales. El hombre experimenta tal ansiedad por poseer riqueza que está dispuesto a adquirirla de todas las maneras posibles, por medios legales si es posible, o por otros si es necesario o conveniente. ¿Ok? Y voy a terminar estos párrafos. El autoanálisis puede poner al descubierto debilidades que a uno no le gustaría reconocer. Fíjense, el autoanálisis puede poner al descubierto debilidades que a uno no le gustaría reconocer. Esto es lo que yo les decía, las personas no se miran a sí mismos, no se pueden ver y no pueden verse, muchas veces no pueden verse, por eso es que requieren de alguien que los apoye a verse mediante preguntas, porque el coaching, la mentoría es a través de preguntas para que la persona pueda descubrirse, ¿ok? Esta forma de examen, nos dice el autor, es esencial para todos aquellos que exigen de la vida algo más que mediocridad y pobreza. Al analizarse a sí mismo punto por punto, recuerde que en este caso usted es juez y parte, fiscal y defensor
acusador y acusado, y recuerde también que está afrontando un juicio. Así pues, enfréntese a los hechos directamente. Hágase preguntas concretas a sí mismo y exíjase respuestas directas. Una vez que haya terminado el examen, sabrá más sobre sí mismo. Si tiene la sensación de no poder ser un juez imparcial en este autoexamen, confíe en alguien que le conozca bien y que pueda actuar como tal, hasta que usted sea capaz de examinarse a sí mismo. Lo que usted anda buscando es la verdad. Lo que usted anda buscando es la verdad. Consígala sin que le importe a qué precio, aun cuando pueda sentirse temporalmente avergonzado por ella. Todos estamos en busca de la verdad. Consiga esa verdad sin importar a qué precio, aun cuando pueda sentirse temporalmente avergonzado por ella. Y ese precio tiene que ver con, no solo con dinero, tiene que ver también con este brote de emociones que ocurre en el proceso de descubrirse uno mismo. Porque la vez pasada nos comentaba, una de nuestras compañeras nos comentaba, es doloroso este proceso. Y yo siempre lo comento, es doloroso este proceso porque descubres cosas en ti mismo, descubres esas cosas que realmente pues no te dejan avanzar, que realmente eh, no te permiten, no te permiten desarrollarte a la forma en que tú quisieras. Vas descubriendo, te vas dando cuenta, ¿no? Y pues acá nos dice precisamente el autor, y por eso me encanta este autor de verdad, me encanta la forma como nos dice aquí, aun cuando pueda sentirse temporalmente avergonzado por ello. No importa. O sea, no importa si te sientes vulnerable, si el precio es sentirte vulnerable, pues, ¿qué más? O sea, lo importante es que descubras tu verdad. ¿Ok? Por eso nos dice aquí, tienes que hacerte este autoanálisis. Y nos está diciendo aquí la autora, si este autoanálisis no lo puedes hacer tú solo, tienes que buscar a una persona de confianza que te apoye a hacer eso. Y de verdad que la mayor parte del tiempo necesitamos a una persona que nos apoye, porque nosotros no sabemos hacernos preguntas. No sabemos profundizar, no sabemos ir profundo, no sabemos. Yo la vez pasada preguntaba en la mentoría, les preguntaba, ¿cómo te quieres sentir? Y de verdad que no es una pregunta sencilla de responder. ¿Cómo te quieres sentir? Y yo empecé a darles ejemplos para que puedan responder, porque en realidad cuando alguien te pregunta, si tú te preguntas a ti mismo, ¿cómo te quieres sentir? Yo me quiero sentir bien, me quiero sentir feliz, de repente de ahí no sales, ¿no? Pero ¿qué cosa es bien? ¿Qué cosa es feliz? Hay que profundizar. ¿Cómo te quieres sentir? ¿Qué más quieres sentir? ¿Te quieres sentir valorado? ¿Te quieres sentir amado? ¿Te quieres sentir respetado? ¿Te quieres sentir genio? ¿Te quieres sentir admirado? ¿Te quieres sentir poderoso? ¿Cómo te quieres sentir? O sea, tienes que profundizar. Hay que profundizar. Y a veces uno mismo no sabe hacerse esas preguntas. Por eso te decía, siempre es importante que te dejes guiar. Déjate guiar, toma la decisión, paga el precio, como nos dice aquí el autor, paga el precio y toma la decisión de dejarte guiar. Yo te ofrezco mis mentorías. Yo tengo mentorías los días sábados, 7 de la mañana, y los días lunes y miércoles, 8 de la noche. ¿Ok? Así que ahí escríbeme por interno y con todo gusto te apoyo en las mentorías. ¿Ok? Voy a terminar de leer este párrafo y de ahí les doy el pase a ustedes. Nos dice acá, cuando se le pregunta a la gente qué es lo que más teme, la mayoría contesta, no temo a nada. La contestación es inexacta, porque pocas personas se dan cuenta de que se encuentran atenazadas, obstaculizadas, fustigadas en lo espiritual y en lo físico por alguna forma de temor. La emoción del temor se halla tan sutil y profundamente enraizada que uno puede pasar por la vida sobrellevándola sin llegar a reconocer jamás su presencia. Solo un análisis valeroso pondrá al descubierto la presencia de este enemigo universal.
Cuando usted inicie este análisis, busque a fondo en su carácter. A continuación le ofrecemos una lista de los síntomas que debería buscar en sí mismo. Y aquí vamos a ver ya los síntomas que hay que descubrir e identificar, que son los síntomas en este caso del temor a la pobreza, ¿no? Pero antes quiero darles el paso a ustedes para que también puedan participar y aportar. Adelante quien quiera abrir su micro. Aló, Mariluz, buenos días a todos los compañeros. Hola, hola Marcos, ¿cómo estás? Buen día, adelante. Bueno, lo que comparten es una realidad. Yo al principio cuando me hablaba, o sea, me hablaba algo así como usted está compartiendo, que es doloroso, inmediatamente, automáticamente yo decía, esto de verdad no quiero, y huía. De verdad, huía de este tipo de conversaciones. No, el cambio es doloroso. Yo me abstenía. Pasó el tiempo, y me di cuenta que era necesario para descubrirlos. Y alguien hizo una comparación como una persona que está embarazada, una dama embarazada. Ella sabe que van a ser su bebé, ella sabe que van a ser el fruto de su vientre, ella sabe que va a experimentar ese amor de conocerse a un ser que ella misma está engendrando. Y me sorprendió cuando decía, no, cuando una persona, la dama da luz, muchas veces bien doloroso, ¿no? Pero sin embargo, tras el dolor viene la satisfacción del descubrimiento. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Marcos. Qué bonito ejemplo nos pones, de verdad. Y fíjense que se dice, según los estudios, que el parto, el dolor del parto es uno de los más intensos que puede vivir una persona. Em, y fíjense, o sea, es maravilloso porque la mujer sabe que tiene que atravesar ese dolor para poder traer al mundo a su hijo o a su hija, ¿no? Y esa satisfacción que se siente después, de verdad que ya eh, hace, ya, o sea, opaca toda sensación de dolor, realmente, ¿no? Em, Gracias, gracias por ese ejemplo, gracias Marcos. Y pues esto trayéndolo a lo que estamos viendo, pues definitivamente, como les decía, este proceso de autodescubrimiento sí es doloroso, claro que sí, o sea, te vas a encontrar con emociones propias tuyas, con situaciones que tú no te has atrevido a afrontar. Te vas a dar cuenta que no has sido lo suficientemente fuerte, que no has tenido el coraje, que no has tenido el valor, que no has tenido el amor propio para salir, ¿no? O sea, de verdad te das cuenta de eso y claro, eso duele, pues. Eso duele, o sea, darte cuenta de ti mismo que no tienes el coraje, a mí me dolió, a mí me dolió y sé que duele. Entonces, por eso les digo, este proceso de autodescubrimiento sí es doloroso, pero sí es necesario si quieres seguir avanzando. Si no lo atraviesas, si no pagas el precio, como nos dice el autor, pues no vas a poder avanzar. Te vas a quedar en lo mismo. ¿Ok? Gracias, Marcos. ¿Alguien más que quiera participar? Marilu, Adelante, César. agradecerte por tu mentoría aquí en este medio Ujú. y exhortar a los compañeros que si están aprendiendo algo ahora, van a aprender mucho más con la mentoría personalizada. Y no lo digo solamente por Marilu, sino porque yo también he tenido la oportunidad de ser mentorizado. Y como dice Marilu, nunca se acaba, nunca se acaba. Pero es un antes y un después. Es un salto cuántico literal, porque te ayuda a reinterpretar muchas cosas que nosotros lo tenemos como algo lógico, como algo preciso, exacto. Es interesante. Las creencias limitantes tienen ese poder también, pero también
tenemos nosotros el poder, a través de un guía, cambiar esas creencias limitantes, inclusive tomar esas creencias limitantes y tomar como un insumo para nuestro éxito, porque toda experiencia uno precisamente no la valora porque no tenemos ese cambio, esa transformación. Gracias, María. Así es, tomar incluso esa experiencia como una herramienta para seguir avanzando, ¿no? Poderosísimo. Gracias, gracias. Excelente. Bueno, voy a leer un poco más. Recuerden ahí, yo los animo siempre a participar, a que puedan también ustedes aportar, porque aprendemos de todos definitivamente, ¿ok? Yo aprendo de ustedes también, así que pues no se cohíban en participar. Vamos a leer los síntomas del temor a la pobreza. Nos dice el autor, indiferencia. Suele expresarse a través de una falta de ambición, de una predisposición a tolerar la pobreza, de una aceptación sin protestar de toda aquella compensación que la vida pueda ofrecer, de una pereza mental y física, de una falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo y autocontrol. Indecisión, el hábito de permitir que los demás piensen por uno, el de mantenerse al margen. Wow, ¿cuántas personas tienen este síntoma? Es de verdad impresionante. El hábito de permitir que los demás piensen por uno. Estas personas que dicen, no, ya lo que digan los demás, pero ¿tú qué opinas? No, lo que diga la mayoría, ¿no? Y deja que los demás piensen y de repente ni siquiera te está gustando la decisión que están tomando los demás y no sacas tu voz. ¿No? El hábito de permitir que los demás piensen por uno y de mantenerse al margen. Tremendo, ¿ah? Indecisión. Duda, expresada generalmente por medio de justificaciones y excusas diseñadas para encubrirse, rechazar con explicaciones o disculpar los propios errores, lo que a veces se expresa en forma de envidia hacia aquellos que han alcanzado el éxito o bien se los critica. Preocupación. Suele expresarse por el descubrimiento de faltas en los otros, una tendencia a gastar más de los ingresos propios, un descuido del aspecto personal, la burla y el fruncimiento de cejas, el descontrol en el uso de bebidas alcohólicas y a veces en el uso de narcóticos, nerviosismo, falta de severidad y de autoconciencia. Precaución excesiva. La costumbre de mirar el lado negativo de toda circunstancia, de pensar y hablar de posible fracaso en lugar de concentrarse en los medios para alcanzar el éxito. Se conocen todos los caminos que conducen al desastre. Fíjense, estas personas que todo lo ven negativo, ¿no? Se conocen todos los caminos que conducen al desastre, pero nunca se buscan los planes precisos para evitarlos. Interesante, ¿no? Saben todos los caminos que conducen al desastre, pero nunca buscan los planes precisos para evitarlo. Interesante. Se espera, entre comillas, el momento adecuado para empezar a poner en acción ideas y planes. Son los que están siempre esperando. No, es que todavía no es el momento adecuado, ¿no? Y están esperando para poner en acción ideas y planes, hasta que la espera se transforma en un hábito permanente y están esperando todo el tiempo. Se recuerda a aquellos que han fracasado y se olvida a los que han tenido éxito. Se ve el agujero, esto pasa un montón, ¿no? Se recuerda cuántas personas señalan y hablan mucho de los que se equivocan, ¿no? Y se olvidan de los que han tenido éxito. Se ve el agujero del donuts, pero no se ve el donuts. Es el pesimismo que conduce a la indigestión, el estreñimiento, a la autointoxicación, a la mala respiración y a una mala disposición. Tremendo, tremendo. Postergación. Quiero terminar de leer estos síntomas que nos dice el autor. Postergación. La costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año anterior.
La costumbre de dejar para mañana aquello que se debería haber hecho el año anterior. Pasarse mucho tiempo buscando justificaciones y excusas para no realizar el trabajo. Este síntoma se halla estrechamente relacionado con el de la precaución excesiva, la duda y la preocupación. La negativa a aceptar la responsabilidad siempre que ésta se puede evitar. La disposición de llegar a un acuerdo en lugar de levantarse a luchar y luchar a pie firme. El comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas. Fíjense, comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas y utilizarlas como peldaños para seguir subiendo. Son las personas que se enganchan en las cosas que les ocurren, ¿no? En las circunstancias que están atravesando, ¿no? Se quedan enganchados ahí, se comprometen con sus dificultades en lugar de dominar las dificultades y utilizarlas como peldaños para seguir subiendo. El intentar negociar con la vida por centavos en lugar de exigir prosperidad, opulencia, riqueza, satisfacción, felicidad. Planificar lo que se ha de hacer si y cuando se haya producido el fracaso, en lugar de quemar todos los puentes y hacer que la retirada sea imposible. La debilidad de la confianza en uno mismo y a menudo la total ausencia de la misma, así como de la definición de propósito, autocontrol, iniciativa, entusiasmo, ambición, frugalidad y una sana habilidad para el razonamiento. El esperar la pobreza en lugar de exigir la riqueza. Fíjense, esperar la pobreza en lugar de exigir la riqueza. El asociarse con aquellos que aceptan la pobreza, esto es, oh, wow, esto es tremendo. El asociarse con aquellos que aceptan la pobreza y no buscan la compañía de quienes exigen y reciben la riqueza. Es que se sienten cómodos con los que están pasando por su misma situación. Se asocian con aquellos que aceptan la pobreza, que no quieren avanzar, que no quieren hacer más, se sienten cómodos con eso. Y eso es programa también, eso es programación, ¿no? Y no buscan la compañía de quienes exigen y reciben la riqueza. No la buscan. ¿Por qué no la buscan? Porque ahí hay falta de confianza en sí mismo, hay falta de, sí, autoconfianza, básicamente autoconfianza, amor propio, falta de merecimiento, de sentirse merecedor o sentirse digno, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿ok? Bueno, ahí hemos terminado de leer los síntomas de la pobreza, ¿ok? Ahí les doy el pase a ustedes para que participen. Si quieren agregar algo antes de terminar, adelante quien quiera participar. Marilu, ¿me escuchas? ¿Me Sí, escuchan? te escuchamos, César, adelante. Precisamente la falta de propósito justamente se da porque no tenemos confianza y seguridad. Pensamos que, por ejemplo, esta es una distinción que, como tú siempre dices, está en el consciente. Lo podemos decir incluso, lo podemos explicar, pero a la hora de salir de la explicación, hacemos lo mismo. Qué curioso, ¿no? Yo he ido a algunas reuniones en que se ha proyectado determinados conceptos Mm. y luego, pues se ha terminado la reunión, las personas hacían lo contrario. Es increíble, en serio. Ujú. Sí, Entonces, ¿cuál, cuál es cuál es la reflexión, el subconsciente mentor? está dominando. Está dominando. No, es increíble. Mira, minutos después Ujú, hablan de una manera tan natural, mm, así, con no digo la palabra negativa, pero lo hagan con una naturalidad, mm, como que si no hubieran escuchado incluso lo que hablaron, o lo que expusieron, mm, con el propósito de que otras personas del auditorio lo aprendieran o se lo llevaran, ¿no? Para que luego lo reflexionen. Entonces,
eh, hay cosas como tú dices, que Ujú. ese es el inconsciente, totalmente. Y para eso necesitamos, para no extirpar, sino dejar de ladito, ¿no? Esas creencias, incorporar otras nuevas que nos hagan la vida más efectiva, más productiva. Ujú. Y de esa manera vamos a estar siempre motivados, o sea, siempre vamos a estar con mucha energía, porque sin metas y propósitos No, no hay vida, no hay vida. Gracias, Marilu. gracias, gracias, César. Sí, definitivamente. Así que, pues bueno, la invitación está abierta para todos. Este círculo, este espacio es libre, pueden compartirlo incluso con otras personas para que también vayan descubriendo, vayan conectando con esta información, para que vayan asimilando y dándose cuenta y empezar a desear más. Porque si ni siquiera conectas con esta información, entonces, pues de verdad que es un poco más lento tu proceso, es un poco más lento, ¿ok? Cuando tú conectas con este tipo de información, ahí empiezas ya a querer más, empiezas en la búsqueda y a eso es lo que queremos, ¿no? Como nos decía el propio autor, nos decía, las personas deben buscar la verdad, ¿ok? Entonces, yo de verdad los invito a todas las personas, tanto los que están conectados en sala en este momento, que pueden compartir este enlace con otras personas también, ¿ok? Y a los que nos ven por las redes, también los invito a participar, se pueden unir en estas reuniones, escríbanme para darles los enlaces, enviarles los enlaces, escríbanme y que puedan participar. Estos espacios son libres, tenemos las lecturas en la mañana y tenemos también las lecturas en las noches, ¿ok? Y además también les ofrezco las mentorías los días sábados, 7 de la mañana, mañana tenemos mentoría, 7 de la mañana, y lunes y miércoles, 8 de la noche. Déjate guiar, permítete, toma la decisión, ¿ok? Tú te mereces seguir avanzando, seguir creciendo. Descúbrete. Aló, Marilu. Sí, Hola, hola, Marco. hola. Adelante, Una Marco, chiquita, adelante. una Dale, chiquita. dale, Bueno, yo dale. siempre hablo de mi experiencia. De verdad que me gusta hablar de esto. Mm. Bueno, cuando yo estaba 15, 16 años, 17, yo me acuerdo que no sé, por la influencia, quería salir algo diferente de mi casa. ¿Y qué pasa? Que encontré jóvenes que hablaban groseramente, eran violentos, y entre comillas, así yo observé que ellos tenían la admiración del entorno. Entonces yo quise hacer eso, de verdad, quise hacer eso y no me salía, porque la influencia de mi mamá fue mucho más grande. Sin embargo, escuché la voz de mi abuelito, me acuerdo, también se llamaba Marco, y me dijo algo que a mí me caló. Marco, y él, o sea, que quizás observó, ¿no? Y me decía, Marco, me dijo, si tú te juntas con lobos, vas a aullar. ¡Au! Me dice, ¡au! Si te juntas con los muchachos de la esquina, vas a ser uno de ellos. Si te juntas con borrachos, igual. Si te juntas con gente que habla solamente de damas, vas a ser igual. Y me caló tanto que pude hacer los pequeños cambios, ¿no? Al menos. Y en estos tiempos se habla bastante del tema de que nosotros somos el resultado de las 5 personas que más frecuentamos. Ujú. En la vida real, ¿no? En nuestro día a día, en las redes. Si frecuentamos más, cada uno sabe con qué frecuenta en las redes, eso nos convertimos. Muchas gracias, Marilu. Totalmente de acuerdo. Así es como funciona. Así es como funciona. Somos el promedio de las personas con las que más interactuamos, nos relacionamos. Y no solo con quien frecuentamos físicamente, sino también a través de los medios también. Lo que tú más escuchas, ves, todo eso está impactando en tu vida. Todo eso está impactando en tu vida. Todo eso forma parte de tu entorno. ¿Ok? Así que elige conscientemente todo lo que tú quieres para ti. Si quieres seguir avanzando, pues busca relacionarte más con personas que ya tienen el avance que tú estás buscando. ¿Ok? Bueno, nos quedamos aquí. Gracias, gracias. Exitoso día para todos. Nos volvemos a encontrar en otro espacio. Gracias. Chao, chao. ¡Chao, Gracias, Marilu, éxito! gracias, Bueno, compañeros. bueno, Yape, bueno, Yape, bueno, Éxito y muy Yape. buenas ventas.
Éxito Gracias. total, qué lindo, buen tiempo, buenas vibras.